cristianas, en el nombre de nuestro Señor, defendamos la Biblia preciosa, noble antorcha de luz celestial, que nos guía con gozo eternal. Adelante. Adelante, mujeres cristianas, en el nombre de nuestro Señor, defendamos la Biblia preciosa, noble antorcha de luz celestial, que nos guía con gozo eternal. Adelante. Adelante, mujeres cristianas, en el nombre de nuestro... Cada una de nuestras hermanas conectadas a esta primera reunión de AFAL Metropolitana. Si hay hermanas del norte, sentas de que puedan participar de esta reunión para aprender y alabar el nombre de nuestro Señor. Una oración. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para elevar esta oración. Padre Celestial, Señor, que está en los cielos, gracias le damos porque somos sus hijas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos, a través de esta plataforma, Señor, poder aprender de ti, Señor, por reunirnos, Señor, y aprender de tu palabra. Te ruego que tú seas bendiciendo esta reunión, Señor, seas bendiciendo a cada una de las hermanas que se ha podido conectar, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y ponerlo en práctica también, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos con el himno Castillo Fuerte, nuestra primera alabanza. Con su poder nos librará.
Para continuar nuestro devocional, vamos a tener nuestra lectura bíblica. Perdón, es nuestro periodo de oración. Vamos a orar por AFAL nacional, por AFAL en sí en general, por CIEF, por la CEGEF también, y le voy a pedir a nuestra hermana Jacqueline Iturrieta que nos pueda dirigir en esta oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Tú que eres un Dios creador del cielo y la tierra, que tienes todo el poder, toda la honra y toda la gloria. Te damos las gracias, Padre, porque tú permites que un grupo de tus hijos se pueda congregar a través de estos medios de comunicación para poder estar en comunión contigo. En esta hora te pedimos, Señor, por todas las actividades que tenemos como AFAL, como CIEP y también por CEGEP, que tú bendigas cada una de estas actividades, bendice a las directivas, bendice a los presidentes, a los tesoreros, secretarios, Señor, que dedican tiempo, Señor, para tu obra. Te ruego que tú seas bendiciendo cada una de las actividades, también los congresos. En especial también te pedimos por las reuniones que vamos a tener nosotros como AFAL Norte, que tú nos seas bendiciendo grandemente y que siempre podamos hacer tu voluntad. Todo esto lo pido y te lo agradezco en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica. Le voy a rogar que busquen en Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Yo le daré lectura y ustedes siguen la lectura en sus hogares. Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor añada una bendición especial a su lectura. Vamos a continuar con los avisos que tiene nuestra hermana Ernestina. Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos, pastores, visitas que nos acompañan. Voy a recordar las reuniones que tenemos durante este año. Ustedes saben que nosotros tenemos tres reuniones anuales y una de ellas es esta, que es el primer sábado del mes de junio, la segunda el primer sábado del mes de agosto y la tercera el primer sábado del mes de noviembre. Estas fechas las tenemos por muchos años, ¿no es cierto? Y esta vez nos correspondió hoy, sábado 4 de junio, donde nos está dirigiendo nuestra hermana Mariela Ramírez, y el tema lo trae nuestro pastor Joel Sandoval. El tema que él va a presentar es Diseño de Dios de la mujer en su ministerio. La próxima reunión es el sábado 6 de agosto. Quien presentará la palabra del Señor, que es lo medular de nuestras reuniones, es nuestro pastor Esteban Acevedo. Y el tema es rol de la mujer cristiana como sierva, guerrera y efectiva en la iglesia local. Y la última reunión, el 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, donde expondrá el pastor Jaime Gómez. El tema a tratar y a presentar es peligros potenciales de la mujer cristiana en relación a su ministerio. Por lo que ven, hermanas, son temas muy importantes para nosotras las mujeres como siervas de Dios, y les invitamos a participar en todas estas reuniones. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.
también les voy a dar un aviso de el pago de las cuotas que tenemos. Son 1.500 pesos por hermana. Les voy a mandar a través del chat la cuenta, que es mi cuenta, y para que hagan llegar las cuotas de todas las hermanas. Esto. Vamos a continuar nuestro devocional y vamos a seguir alabando al Señor con nuestro himno. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, tan tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Cristo bajó de ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Gozo indecible inunda ya mi alma, siento en mi ser la célica calma, Él me llenó de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Amén. Ahora, para continuar, vamos a dejar a nuestro pastor Joel Sandoval, que tiene a cargo el tema de esta tarde. Voy a posicionar, hermanas, el tema y de ahí las voy a saludar. Bien, buenas tardes, hermanas y pastores y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Me es grato poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión que se me permite. Me gustaría saber quién es el que está direccionando la plataforma, para que en cualquier momento me vaya indicando si van viendo las diapositivas, de manera de que no haya en el transcurso interrupción. Si me puede responder, estamos en la pantalla principal. Avancé a la siguiente. ¿Está moviéndose la pantalla para que alguien me pueda... Una Sí, sola persona, ¿sí? Sí, se está moviendo. Ya. Está la Gracias. introducción. Muy amable.
Bien, el tema que nos convoca se denomina diseño de la mujer cristiana en relación a su ministerio. Y una de las citas consideradas base es 1 Corintios 14, del 33 al 35, a la cual voy a dar lectura. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Oremos a nuestro Dios. Soberano Padre Celestial, te damos gracias porque somos tus hijos y en humildad rogamos que la exposición de tu palabra sea para honra y gloria de tu nombre y también para nuestra madurez espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor lo imploramos. Amén. Antes de entrar al versículo como tal, voy a dar una panorámica, una pincelada del Antiguo y del Nuevo Testamento para que puedan ver cuán sabio es Dios desde las cosas que crea. Voy a presentar una introducción, un desarrollo, y en el desarrollo voy a hacer varias preguntas, ya que no hay lugar para preguntas, voy a hacer varias preguntas que ustedes se las pueden hacer y también las vamos a contestar. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios escritural, es infinitamente sabio. Y cuando Él creó seres inteligentes, los seres angelicales, los seres humanos, cuando creó los animales, los peces, lo hizo con un diseño perfecto que aún los hombres se admiran y siguen estudiando, y también con un orden divinamente establecido. Sería torpe cosa tratar de contender con él de por qué hizo tal cosa o tal ser viviente y por qué lo hizo así. Los voy a llevar a pensar. Dentro de los cítricos que Dios creó, voy a tomar un ejemplo, el limón. Lo diseñó con un color, forma y estructura. Solo imagínese si lo hubiese hecho del tamaño de una sandía. Al exprimir su jugo, parte se emplearía y gran parte se perdería. Cuando creó a este ser diminuto, la hormiga, la hizo de un tamaño, forma y estructura capaz de levantar entre 100 y 50 veces su propio peso, a excepción de la hormiga tejedora que levanta 100 veces su propio peso. Una cualidad sobresaliente, es así que Salomón la menciona dentro de sus escritos. Pero nótese que esta cualidad no se la dio al rinoceronte o al elefante o al hipopótamo, porque el rey animal hubiese quedado devastado. Cuando hizo la tierra, Génesis 1 y 2, y dice la escritura que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios la hizo pero no estaba apta para ser habitada. Por lo tanto, como dice Isaías y Jeremías, la preparó para que fuese habitada por el hombre. Por eso cada día fue creando tal cosa en un orden preestablecido, sabiamente, de tal manera que ya en el sexto día pudiesen estar todas las condiciones aptas para poder vivir. Y fíjense que creó a la tierra, la preparó, la hizo, la compuso para que fuese habitada por el hombre, la ubicó específicamente dentro la vastidad del universo, en un lugar, y les dio sus leyes. Y estas leyes aún Él las gobierna en su providencia. Cuando creó al hombre, lo hizo a él primero. Y de su costilla, y nótese que no de su cabeza, ni tampoco de sus pies o de su muslo, formó a la mujer. Dice Génesis 1:17, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La mujer, al igual que el varón, fue creada a imagen de Dios y es parte integral del ser llamado hombre. Desde el mismo principio de la Biblia, la mujer es considerada a la par con el varón, por lo que recibe toda su dignidad como tal.
dignidad descrita en el Salmo 8. En Génesis capítulo 2, ya se establece la precedencia en la creación entre el varón y la mujer. Dios, en su infinita sabiduría, hizo primero al hombre y luego a la mujer. Pero si ello afecta a la posición de la mujer, de acuerdo a 1 Corintios 11:9 y 1 Timoteo 2:13, a los cuales no voy a dar lectura para poder avanzar en el tema, no toca, sin embargo, su esencia, la esencia de la mujer como tal, ya establecida en el libro del Génesis, en los mismos albores de la humanidad. Sin embargo, debido a la caída en pecado, se establece una modificación tanto en el rol del hombre como el de la mujer. En el caso de la mujer, va a sufrir graves consecuencias: dar a luz con dolor y su marido dominar sobre ella, de acuerdo a Génesis 3:16 y Efesios 5 del 23 al 24. Ahí tenemos la parte introductoria para justamente abarcar este tema. Primero vamos a ver el rol, el diseño de la mujer en el Antiguo Testamento. Voy a ver algunas consideraciones muy generales y luego roles un tanto más específicos. Aquí el tema primordial, para que me puedan entender desde inicio hasta fin, es ejercer autoridad. Voy a volver a repetir: ejercer o no ejercer autoridad sobre. Algunas consideraciones generales. La mujer en el Antiguo Testamento. La posición de la mujer en el Antiguo Testamento, aquí estamos hablando para mujeres creyentes, era muy superior a la que tenía reconocidas las naciones paganas como las cananeas, las eteas, las jebuseas, las madianitas, las moabitas, entre otras. Era muy superior. Gozaba de mucha más libertad, siendo sus actividades más variadas e importantes y siendo su situación social también mucho más elevada y respetada. Al igual que el varón, los hijos debían honrar tanto al padre como a la madre. La mujer no pasaba a un segundo plano. Por lo tanto, merecía, al igual que el hombre, respeto, amor, honra, consideración, credibilidad y confianza. En la familia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las mujeres como Sara, Rebeca y Raquel tenían un papel eminente y en ocasiones preponderantes. Pero escuchen bien, hermanas, pero en ningún caso ejercieron un rol o autoridad que no les correspondía sobre el varón, las que Dios había establecido. Dios les designó sus roles y esos roles los cumplieron, pero no ejercer autoridad sobre el varón. Les voy a mostrar algunos ejemplos notables de la Biblia. Tenemos a María o Miriam, hermana de Moisés, quien fuera también profetisa, una de las 5 que aparecen en el Antiguo Testamento, mujer notable que tuvo su rol, pero también la voy a mencionar más adelante lo que le ocurrió. Tenemos también a Rahab, muchas veces llamada, como lo llama la Biblia, pero muchas veces mencionada en forma despreciativa, Rahab la ramera. Pero notemos que la gracia de Dios es tan abundante que de ella vino el linaje de David y de ella vino el linaje de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a Débora, una mujer, además de ser juez y profetisa, valiente, decidida, que ejerció o dio la victoria a Israel junto a Barak, quien no se atrevió a ir solo a la batalla, sobre Sísara y el rey Jabín. También notamos mujeres muy temerosas y piadosas, suegra y nuera, Noemi, la suegra, y Ruth. También tenemos mujeres notables por su piedad, como la madre de Samuel, descrito en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Una mujer menos conocida, pero no menos importante, Hulda, mujer profetisa donde acudían a ella a consultarle. Cada una de ellas ejercía su rol designado. También dentro de las reinas madres tenemos a Batseba, madre del rey Salomón,
quien, su hijo Salomón siendo el rey más famoso del mundo en dicha época, él siempre le brindó respeto y le permitía que se sentase a su diestra. Pero jamás le fue permitido a ella, siendo madre del rey, ejercer autoridad. Cada mujer cumplía su rol, pero no todos los roles fueron cumplidos a cabalidad. Para nuestra admonición y enseñanza de Maaca, la abuela del rey Asa, quien se fue en busca de la idolatría, y el rey Asa, rey de Judá, la puso en su lugar. Pero tenemos este ejemplo para nuestra enseñanza y admonición. Igualmente la madre del rey Josías, quien lo supo educar para conducir al pueblo, y también tuvo un sumo sacerdote que siempre lo guió en los caminos del Señor. Pero también tenemos ejemplos notables para nuestra enseñanza y admonición, como Jezabel, una mujer que es descrita en el libro Primero de los Reyes 16, del 29 al 31, intentando ejercer autoridad, influenciando para mal. Y lo que le ocurrió, obviamente, fue profetizado. También tenemos otro ejemplo notable de Atalía, esposa del rey Joram, quien fuera rey de Judá, y a la vez hija de un matrimonio perverso, Acab y Jezabel. Por lo tanto, Jezabel, la mujer anterior, fue madre de Atalía. Ella quiso usurpar el reino, y además fue nieta de Omri, uno de los hombres que se suicidaron en la Biblia. Y también tenemos, sin mencionar otras muchas más, a Esther, quien llegase a ser esposa y reina del rey Asuero, y Dios la utilizó para salvar a su pueblo Israel. Pero cada mujer cumplió su rol, a excepción de algunas, como María, la hermana de Moisés, Jezabel, Atalía, que directa o indirectamente intentaron ejercer autoridad. María, ¿por qué Moisés tiene que presidir? Su hermano Aarón fueron, y Dios la puso en su lugar y la castigó severamente con lepra, lo cual hizo atrasar en el peregrinaje de Israel a dicho pueblo. Toda aquella mujer en el Antiguo Testamento que intentó ejercer un rol o autoridad que no le fue designada bíblicamente por Dios, Dios la castigó, y en alguna instancia con la muerte. Estamos viendo la mujer en el Antiguo Testamento. Esas eran algunas consideraciones generales. Veamos algunos roles, funciones y privilegios de la mujer. No voy a dar lectura a ningún pasaje bíblico para poder avanzar. A ella le correspondía la crianza, enseñanza, instrucción para con sus hijos. Algo tan desvalorizado en el día de hoy, pero que Dios lo considera algo muy valioso. En Israel, también la mujer podía heredar en ausencia de un hermano capaz de suceder a su padre. Por lo tanto, ahí tenemos las 5 hijas de Saalfat, declaradas en Números 27 del 1 al 8. No obstante, en tal caso, tenía que casarse con alguien de su propia tribu, pero ellas no ejercieron autoridad, sino en una forma muy respetuosa fueron donde Moisés y le pidieron la parte que le correspondía para con su padre. La actividad de la mujer, vuelvo a insistir, la mujer creyente en el Antiguo Testamento se relacionaba con la totalidad de la vida doméstica, en ninguna instancia en ejercicio de autoridad. Vuelvo a insistir, en ninguna instancia en ejercicio de autoridad. Podía ocuparse de los rebaños, podía hilar lana y hacer los vestidos de la familia, podía tejer y coser para aumentar los ingresos de la familia y para ayudar a los desventurados. Las citas de apoyo bíblico están ahí a vista de ustedes. Podía recoger el agua,
podía moler el grano necesario para el pan diario, preparando la masa, podía preparar la comida, podía criar e instruir a los hijos, podía supervisar a los siervos. Menciono esto con detalle, con sus respectivas citas bíblicas, los detalles de los roles y papeles que las mujeres del Antiguo Testamento desempeñaron. Pero cabe hacer notar que ninguna de ellas ejerció autoridad o liderazgo sobre el varón, o intentó ocupar un rol que no le correspondía. Y cuando fue así, en el caso de María, como les mencioné, Atalía y Jezabel, Dios las castigó, y en alguna instancia severamente. Ahí tenemos un vistazo, una pincelada de la mujer en el Antiguo Testamento. No perder de vista, por favor, hermanas, el ejercicio o el rol de ejercer autoridad. La mujer en el Nuevo Testamento. Encontramos un grupo notable de mujeres, algunas con nombre, muy bien identificadas y con bastantes características en el Nuevo Testamento, y otras no. Notamos a María, mujer de Cleofás, quien fuera madre de Jacobo el menor y de José, a María de Magdala, a Salomé, quien fuera esposa de Zebedeo y madre de Juan y Jacobo, llamados los Boanerges, a Juana, mujer menos conocida, mujer de Chuza, intendente de Herodes Agripa, el tetrarca, menos conocida aún Susana, y otras más que menciona sin nombre en la Escritura. ¿Por qué hago mención de este grupo notable de mujeres? Porque sirvieron al Señor en su ministerio, le acompañaron, y algunas que eran de alta posición con sus bienes. La mayoría de estas mujeres notables estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús, su sepultura, y fueron partícipes de su resurrección, al dirigirse a ofrecer perfumes aromáticos. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre aparecen en la Escritura sirviendo y en ningún caso ejerciendo autoridad ni liderazgo. También notamos a Priscila y Aquila instruyendo a un gran orador, Apolos, pero en la casa. No lo corrigieron en la congregación. Apolo fue lo suficientemente humilde para recibir esta instrucción, y notamos la importancia de este matrimonio que aparece en primera instancia, Priscila y Aquila. A mí me da a entender la importancia porque era bastante conocida Priscila y Aquila, ya que trabajaron con el apóstol Pablo, fueron sus colaboradores, y en su casa hubo una iglesia. Pero no notamos en la Biblia, en los Hechos, a Priscila ejerciendo autoridad, en ningún caso, sino cumpliendo el rol que le correspondía. Notamos también en las cartas paulinas a muchas mujeres, entre ellas mujeres nobles, colaborando con Pablo en su ministerio, sobre todo Romanos 16, pero en ningún caso ejerciendo autoridad sobre el varón, ni tampoco enseñando ni predicando en la congregación. También notamos a Febe, que muchos se afianzan en este pasaje haciendo extraer de Romanos capítulo 13 lo que la Biblia no dice, que era una hermana diaconisa de la iglesia en Cencreas, quien colaboró con muchos creyentes. Fue muy útil en el ministerio y también con Pablo. Además, la carta que escribió Pablo a los romanos fue enviada a través de su persona. Pero vuelvo a insistir, en ningún caso la vemos a ella ejerciendo autoridad o liderazgo en el ministerio. Ahí tenemos una pincelada en el Nuevo Testamento. Y lo que nos convoca, ya de lleno, en el pasaje leído y otros paralelos. La mujer cristiana en el ministerio, primer siglo y de ahí del primer siglo en adelante. Dios, en su infinita sabiduría, creó a la mujer después del hombre. Y eso tiene implicancias muy serias de considerar. He escuchado
de personas inconversas y lamentablemente de hermanas, muchas veces referirse a Pablo como machista o también involuntariamente manifestar un pensamiento de Dios de esa forma. Quien piensa de esa forma, cuidado. Eso es algo realmente grave, de tratar al Dios de los siglos, al Dios de la Escritura de esa forma. Es torpe cosa tratar de contender con el Omnipotente. Ni Job, un hombre justo, lo pudo hacer. Dios tiene un propósito, tiene un diseño que es perfecto. Y usted lo va a poder entender a medida que conozca al Dios de la Escritura y conozca la Escritura. Mientras más conozca, justamente se le van a ir aclarando aquellas cosas que no puede entender racionalmente, porque se han de examinar espiritualmente. Dios creó a la mujer después del hombre y eso, decía, tiene implicancias muy serias de considerar. Primero, ser de ayuda idónea para el hombre. Las hermanas lo están siendo hoy en día. Los hombres están ocupando el rol de sacerdotes del hogar, tomando la iniciativa, los roles que le corresponden. Primer rol importante, ser de ayuda idónea para el hombre. Por ende, la mujer no es quien debe ocupar el centro de la atención, ni tampoco buscarlo, pues es pecado. Voy a volver a repetirlo. La mujer no es quien debe ocupar el centro de atención ni tampoco buscarlo, porque Dios en su diseño las creó para que fueran de ayuda idónea para el hombre. Su sumisión, su obediencia a su llamado, eso es ser idónea, debe impulsar al esposo y a su familia a buscar siempre la voluntad de Dios. Esos son roles que le corresponden a usted, hermana, y además debe reflejar el carácter de Dios, temiéndole y dándole la prioridad en su vida. Si usted obedece estas tres implicancias, las cosas en cuanto a la familia, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto al crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, van a andar mucho, pero mucho mejor. Pero si hay falencias, habrá falencia en lo demás. Primera Timoteo 2, del 11 al 12, señala, para ir yendo ya al grano, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje y otros paralelos, para varios creyentes son controversiales. Pero si uno lo analiza a la luz de la Escritura, no solamente del libro, sino del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y de la Biblia, el pasaje es muy claro. Veamos el contexto. Pablo, en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios, señala que en la congregación las mujeres debían estar en silencio. Y vamos a ver por qué. En la actualidad, en diferentes países del mundo, en Occidente sobre todo, cuando en una congregación hay instrucción de la palabra de Dios, como por ejemplo lo que se está viendo en este momento, el expositor, un pastor, puede haber sido un diácono o un hermano, estoy entregando la enseñanza unilateralmente y usted lo que hace es escuchar. Es decir, no hay interacción, a no ser que yo dé un espacio para preguntas, usted puede hacer la pregunta y le pueda responder. Pero cuando los siervos de Dios, y vuelvo a insistir en Occidente, entregan la palabra, la enseñanza es unilateral. Es decir, usted escucha y recibe. Pero en la cultura del primer siglo y siglos después, y sobre todo en la cultura judía, cuando tenía que hablar un judío, un levita, un profeta, no se procedía de este modo. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre, y esto no solamente sucedía con los judíos y los creyentes, sino también con los griegos. La costumbre era que un orador exponía delante, entregaba una o varias declaraciones y luego había interacción, había debate y en muchos casos una confrontación. Si el expositor
luego de exponer, recibía una declaración contraria a lo expuesto, el orador inmediatamente rebatía y neutralizaba al que intervino. De esta manera, a través de la discusión, había aprendizaje. Esa era la forma de exposición, y lo notamos muchas veces con Pablo en el Areópago. Esto, por supuesto, tenía sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, hay que tener presente este contexto. En el proceso, como les mencionaba, de la exposición de la palabra de Dios por un orador, cuando éste estaba exponiendo, habían creyentes individuales, habían familias, habían matrimonios que escuchaban a quien estaba exponiendo la palabra. Y como la metodología era debate o confrontación, en muchos casos, y sobre todo en la iglesia de Corinto y de Éfeso, no solamente ellas dos, pero en especial la de Corinto y la de Éfeso, cuando el orador exponía, la mujer, la esposa de un creyente, respondía al orador, tratando de rebatirle. ¿Y qué es lo que hacía el orador? Le volvía a rebatir, lo que llevaba voluntaria o involuntariamente a hacer participar al esposo, ya sea para favorecer a la esposa, si estaba de acuerdo con ella, o en contra, si estaba de acuerdo con el orador. Este es el contexto en el cual está este pasaje. Esto causaba desorden y podía llegar, y de hecho en Corinto sí sucedía, a hacer enojar al esposo. ¿Por qué interviniste de esta manera? Lo cual producía desunión o discordia entre los cónyuges y también desorden. Por eso que Pablo llega a escribir, hágase todo decentemente con orden, sobre todo la iglesia de Corinto, que era un desorden en la exposición de la Santa Cena, en la forma de enseñanza. Había mucho desorden en los aspectos de enseñanza, en los matrimonios. Por lo tanto, Dios tuvo que castigar severamente, y en algunos con pecado de muerte. En ese contexto congregacional, Pablo está diciendo, cuando la mujer quiera aprender, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no es porque se le ocurrió, aconseja por mandato, porque está dando delineamiento, que lo haga en silencio, preguntando en casa a su esposo. ¿Significa esto, pastor, entonces que no podemos preguntar? Me pongo en el caso de la hermana. Por supuesto que no. Pablo está dando delineamientos generales, principios, mandamientos para establecer un orden en la vida cristiana y en la formación de la iglesia que comenzaba a crecer. ¿Y cómo puede estar seguro, pastor? Porque el mismo Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice, exhorta a las mujeres viejas, primero, que no sean calumniadoras, no sean dadas a mucho vino, eso está por demás decirlo que no debe ser así porque es pecado, pero a las mujeres que son viejas, ya sea en edad o en madurez espiritual, porque son mujeres de piedad, enseñen a las mujeres jóvenes cómo deben comportarse para con sus esposos, cómo deben comportarse en la congregación, cómo deben comportarse para con sus hijos, cómo deben vestirse, enseñen. Por lo tanto, aquí no podría haber entonces una contradicción. Aquí en el pasaje de 1 Timoteo, el contexto es congregacional, en un sentido más formal, lo que involucra asuntos de fe y doctrina. En nuestro tiempo, en los cultos que realizamos, en las conferencias o en los congresos. Pablo es claro, no les permito enseñar, ni mandar o ejercer autoridad o usurpar la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Y esos son mandamientos del Señor. No es porque a Pablo se le ocurrió ni porque sea machista. Es una orden y es un diseño perfecto que Dios ha establecido. Pero pastor, puede que una mujer o muchas mujeres creyentes tengan la capacidad de sobra sobre un varón. Y es así. De hecho, siempre cuando puedo lo hago. Yo admiro a una hermana que en la capacidad intelectual y en otras áreas que tiene, me supera enormemente, y la menciono, es la hermana Angélica Kruger, una excelente hermana, y supera en capacidad a muchos pastores.
Es una mujer muy preparada y temerosa de Dios y que trabaja mucho en las cosas del Señor. Tiene capacidad, pero sabe ocupar su lugar. No porque tenga capacidad de sobra, va a poder ejercer la autoridad que no le corresponde. Un ejemplo, puede que en un ejército, en cualquiera de las fuerzas armadas, un cabo primero, un sargento segundo, tenga una visión estratégica, tenga una forma de comportarse con sus compañeros mejor que un general que es torpe en tomar decisiones. Pero tiene que aprender a acatar órdenes, porque si no la jerarquía se desmorona. Aquí puede que haya una mujer creyente que tenga mucha capacidad, y de hecho en las iglesias las hay, pero no les es permitido ejercer autoridad de liderazgo. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. No porque esté hablando un pastor, no porque necesariamente está hablando Pablo, porque Dios lo establece. Y quienes son obedientes van a recibir bendición. Pablo, de acuerdo al contexto, no prohíbe, y aquí enfatizo, enseñar en casa a los niños, o en la escuela dominical, o en reuniones de mujeres. Y vuelvo a insistir, en el primer siglo no había escuela dominical, en el primer siglo no había reunión o sociedad femenina, ni tampoco reuniones de varones. La iglesia se reunía como iglesia. De hecho, sería un buen tema de exponer o hacer una tesis. ¿Qué sucedió desde el primer siglo hasta nuestra época? ¿En qué época apareció la escuela bíblica o se empezaron a formar las sociedades? Sería bueno aprender también de los demás hermanos, pero un trabajo para ellos, no para que se los deleguen a un pastor. Pablo, de acuerdo al contexto, no prohíbe enseñar en casa a los niños en la escuela dominical o en reuniones de mujeres, sino enseñar autoritativamente la palabra de Dios en una congregación reunida como iglesia. Recuerden cuál era la forma de instrucción en ese entonces, la confrontación. El orador exponía y recibía contrarrespuesta y volvía a dar respuesta. Puede dar testimonio personal o informe misionero. De hecho, en nuestras iglesias lo hacen. Pero no enseñar ni predicar en asuntos de fe la palabra de Dios en una congregación ya organizada con sus correspondientes líderes y pastores varones. Vuelvo a hacer la interrogante. ¿Quiere decir esto que la mujer no puede enseñar? No, no quiere decir esto. Puede enseñar a mujeres, a niños, a adolescentes, pero no a varones en congregación. Recuerde que Pablo está dando delineamientos en la congregación. No deben enseñar a hombres dentro de la casa de Dios o dentro de un contexto de asuntos de fe, cultos, conferencias, congresos. Es más, no deben tratar de llamar la atención o intentar ejercer autoridad si no les corresponde aprender en su gestión y su misión. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios lo dice en su palabra. Si usted quiere discutir, no discuta conmigo. Contienda con el omnipotente. Le aconsejo que no le va a ir bien. Así Dios lo establece en su palabra. Vuelvo a mencionar el ejemplo de Priscila y Aquila. Ellos enseñaron a Apolo no en la congregación. Y Apolo era un gran orador, pero necesitaba algunas correcciones del Antiguo Testamento con lo que se empezaba a conformar en el Nuevo Testamento. Pero ellos lo hicieron en la casa. Y aquí, lo que les dije anteriormente, sin duda Priscila tomó la iniciativa. Yo creo que era una mujer mucho más preparada que el esposo, pero obviamente no usurpó el rol que le correspondía al esposo, ni tampoco pasó a llevar a Pablo. Le colaboró y nunca vemos en la Escritura ejerciendo autoridad. Voy a hacer varias interrogantes. En el día de hoy, ¿causa daño que una mujer, capacitada o no capacitada, ejerza autoridad sobre el varón y sobre todo en asuntos de fe? Por supuesto. ¿Causa daño al cuerpo de Cristo y deshonra a Dios? Porque está en desobediencia a lo que Dios establece en su palabra. ¿Es apropiado que una mujer predique? No es apropiado. Es pecado y rebeldía. Y voy a hacer una pregunta sobre las que está. Pero pastor, si
No hay ninguna posibilidad, no hay ningún varón que predique. Les voy a dar esa respuesta. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Es apropiado que una mujer sea pastora? No solamente no es apropiado, sino es un pecado gravísimo. Es rebeldía a lo establecido por Dios. Y fíjese que en Estados Unidos ha habido un incremento exponencial de las mujeres ordenadas pastoras, no en el campo protestante, sino también en otras religiones, por dos razones. Porque los hombres que han sido llamados no toman la decisión de obedecer y acatar el llamado que Dios hace. Y segundo, por estos movimientos de mujeres, movimientos radicales de mujeres que han causado bastante estrago en la sociedad, pero también en la iglesia. Y de hecho hay muchas pastoras que se defienden posicionalmente y toman pasajes de la Escritura defendiendo su posición. ¿Pero es apropiado que una mujer sea pastora? Es rebeldía a lo establecido por Dios. Vuelvo a preguntar, ¿es apropiado que una mujer usurpe la autoridad de un valor en cuanto a enseñanza? No es apropiado, de acuerdo a la Escritura de desobediencia y rebeldía. Pero pastor, si en alguna congregación, en Centroamérica, aquí, en alguna parte, donde hay muchas mujeres, escasean los varones, hay niños, adolescentes y muchos que vienen sus padres y ancianos de avanzada edad, y no hay varones maduros que puedan ejercer autoridad, no se puede confiar en ellos porque no llevan una vida transparente, una vida de piedad. ¿Qué hacer? Lo que ha sucedido en nuestra instancia. Como mujeres de Dios, deben capacitar a los niños y sobre todo a los adolescentes bajo la dirección y guía del Espíritu Santo con temor y temblor, un trabajo consecutivo. Y cuando estén en condiciones de dirigir, cederles el lugar que les corresponde. Dios no las va a castigar, hermanas. Dios las va a honrar. Porque cuando hay escasez, y se entiende, obviamente, es muy entendible, las mujeres han tenido que asumir rol. ¿Por qué? Por la negligencia, lamentablemente, de los hombres, o porque no han hecho caso al llamado de Dios. Capacitar, preparar y luego cederles el lugar que les corresponde. Ahora, para pensar varias preguntas. ¿Por qué Jesús escogió a 12 apóstoles varones, ninguno de ellas mujeres? ¿Por qué Dios llamó a hombres como Rubén, Simeón, Leví, Neftalí, Aser, Zabulón, entre otros, para ser cabezas de las tribus de Israel? ¿Por qué Dios llamó a hombres, los gersonitas, los coatitas, los meraritas, y a ninguna mujer para ministrar en el santuario o tabernáculo? ¿Por qué Dios inspiró a lo menos 40 hombres, ninguna mujer, para escribir su palabra? ¿Por qué Dios llamó a jueces, a excepción de Débora, para libertar a su pueblo? ¿Por qué Dios llamó a profetas para ser sus voceros? 5 casos de mujeres profetizas en el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, está Noadías, una profetisa de Isaías, está María, está Hulda y está Débora. Ahí están las 5 profetas. ¿Por qué Dios llamó a profetas, salvo esas 5 excepciones, para ser sus voceros? ¿Por qué Dios llamó pastores al ministerio? No es porque menosprecie a la mujer, es porque Dios tiene un diseño perfecto de autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia y del varón, el varón es cabeza de la mujer cabeza de los hijos y así. Y si uno cumple y obedece el rol que Dios está puesto, todas las cosas funcionan bien. Cuando se quebrantan estos roles, vienen los problemas. Pero alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo la mujer samaritana predicó a hombres en Juan capítulo 4? Cuidado con la interpretación equivocada de la Biblia. La mujer samaritana no predicó a los hombres, habló del Mesías, compartió su fe, dio su testimonio, no estaba en un púlpito congregacionalmente.
No está prohibido predicar, todo lo contrario. Dios nos llama a ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Hay otros creyentes que se afianzan en este tipo de preguntas. Pero lo que Pablo enseña fue para la cultura del primer siglo y los tiempos ya han pasado. Cuidado con pensar así. La palabra de Dios trasciende los tiempos. No está limitada por el tiempo. Tiene el mismo atributo que Dios tiene. Y para que esto quedase claro, Pablo lo aclara. Pero lo que Pablo enseña fue para la cultura del primer siglo, no, es una enseñanza universal que trasciende el tiempo. ¿Y cómo uno puede estar seguro? Porque el versículo 13 de 1 Timoteo señala retrospectivamente los inicios de los albores de la humanidad a Adán primero y luego a Eva, y señala, porque Dios hizo al hombre primero y luego a Eva. Está dando un diseño. Adán no fue engañado y seducido, lo fue Eva. La mujer fue la primera en transgredir, fue seducida por la serpiente. No quiere decir que su pecado fuese mayor, sino que fue delante del hombre por el camino del pecado, por lo que ha de someterse ahora al papel de seguir al hombre, de acuerdo a 1 Corintios 11, del 8 al 9. ¿Y Adán tuvo su rol en donde fracasó? Por supuesto, porque cuando Eva fue a comer del fruto, Adán estaba ahí y no ejerció el rol que Dios le había dado. No le dijo a Eva, esposa, amor, eso no corresponde. Dios prohibió, permitió que la mujer siguiese con la iniciativa que ya había tomado. Ambos pecaron. La mujer fue hecha del hombre y para el hombre, enfatiza Pablo, no viceversa. Y el término que Pablo utiliza ahí en el idioma griego significa ir más allá, sobrepasar los límites. La mujer fue llamada a ser idónea del varón, no a ir más allá, no a sobrepasar los límites. ¿Y qué es lo que sucedió con Eva? Tomó decisiones sin consultar. Eva pecó y eso trajo consecuencias, no solamente para Eva, sino también, obviamente, para el varón. Ser expulsada del huerto. Dar a luz con dolor. No tener autoridad sobre el varón. Al contrario. Pablo aquí está hablando de algo común, no es controversial. Está dando delineamientos, vuelvo a insistir, enseñanzas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la tendencia de la mujer es a sobrepasar los límites que Dios establece. Y eso está comprobado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y la vivencia y la experiencia personal como pastor que he visto. Y usted lo puede corroborar. La tendencia de la mujer es a ir más allá, de ir más allá del dominio que le ha dado la autoridad de la palabra de Dios. Todos descendemos de Adán y Eva. De hecho, Eva significa madre de los vivientes. Insisto, la mujer fue creada y llamada por Dios a ser idónea para el varón. Sumisa y obediente, no a ser el centro de atención. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hay mujeres creyentes, y usted puede ser una de ellas, que se afanan por ser el foco o centro de atención en la obra de Dios, mostrando sus logros, sus frutos. Les gusta hacer la mesa de centro, la festejada en el cumpleaños, la guinda de la torta, el muerto en el funeral. Si alguien actúa de esa forma, eso está mal y muy mal. Delante de Dios, eso se llama pecado. Y Dios no excusa ni justifica la ignorancia
de no conocer su palabra. Dios, estimadas hermanas, no las ha llamado a ser el centro de atención, sino a ser de ayuda idónea del varón. Mientras ustedes como hermanas, creyentes y temerosas de Dios, cumplan ese rol, la vida cristiana y el cuerpo de Cristo irá de mejor en mejor. Para concluir, la mujer creyente debe cumplir el rol que Dios le ha designado y no sobrepasar los límites o intentar ir más allá de lo que les es permitido. Dios creó a la mujer después del hombre y eso tiene implicancias muy serias de considerar. Vuelvo a repetirlas. Ser de ayuda idónea para el hombre. Por ende, la mujer no es quien debe ocupar el centro de la atención ni tampoco buscarlo. Su sumisión, su obediencia a su llamado, es decir, ser idónea, debe impulsar a su esposo, a su familia a buscar siempre la voluntad de Dios. Y tercero, debe reflejar el carácter de Dios, temiéndole y dándole la prioridad en su vida. Enfatizo nuevamente. Pablo, de acuerdo al contexto histórico, no prohíbe enseñar en casa a los niños, en lo que hoy día llamamos la escuela bíblica dominical, o en reuniones de mujeres, sino enseñar autoritativamente la palabra de Dios en una congregación reunida como iglesia. Puede dar testimonio personal o informes misioneros, pero no enseñar ni predicar en asuntos de fe la palabra de Dios en una congregación ya organizada con sus correspondientes líderes y pastores varones. No deben enseñar a hombres dentro de la casa de Dios o dentro de un contexto de asuntos de fe, llámese cultos, reuniones, conferencias, congresos. No deben tratar de llamar la atención o intentar ejercer autoridad, sino aprender en sujeción y sumisión. Estimadas hermanas, en primer lugar, no piensen que al exponer este tema, de acuerdo a la Escritura, he intentado entregar un apaleo, como se enseña en homilética, sistemático de lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. De acuerdo a la Escritura, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero debo, junto con muchos siervos, y en varias ocasiones ya lo he hecho cuando se me ha permitido, reconocer varias cosas, siempre y cuando la mujer cumpla el rol que Dios le ha designado. Todos los siervos de Dios fieles, apegados a la sana doctrina y al verdadero evangelio, ministros, diáconos, encargados de obra, debemos agradecer a Dios por cada mujer fiel, enfatizo, por cada mujer fiel que siempre nos está apoyando, motivando y animando a nosotros, a los siervos, con trabajo diligente, con servicio y con oración constante en la obra de Dios. Muy agradecido por ello. Notemos que en nuestra realidad actual de iglesias locales, la mujer es quien generalmente toma la iniciativa de varias cosas, porque los hombres son quedados. Ella toma la iniciativa, las ejecuta y las concreta. ¿Dónde está el peligro? De ir más allá, de tratar de sobrepasar los límites. Ahí debe haber discernimiento espiritual. Hay que reconocer que una sociedad femenina en general, en cualquier parte del mundo, es más activa, más decidida a organizarse y trabajar. Y de hecho lo hace mucho mejor que los varones. Es más responsable y fiel. Generalmente a los varones, como sociedad, hay que empujarlos e impulsarlos para que organicen las cosas y hay que arriarlos como se unce a los bueyes, con esas varas, con ese yugo, para que las puedan ejecutar. A la mujer fiel y abnegada no es necesario repetirle las cosas. Insisto, a la mujer fiel y abnegada no es necesario repetirle las cosas. A los varones hay que estar recordándoselas continuamente. Se agradece y se da la honra al Señor por el trabajo que están realizando.
En las escuelas bíblicas dominicales, club de niños, escuelas bíblicas de vacaciones, las mujeres creyentes son las primeras que están instruyendo generalmente y hacen las tareas que dan en las escuelas bíblicas y aprenden los versículos de memoria, son las primeras. En una lista particular que llevo de las personas que han leído la Biblia al menos una vez, que son mucho más de 100, la mayoría son mujeres. Dios les honre por ello. Eso está bien, todo está bien, siempre y cuando no excedan los límites establecidos por Dios. ¿Cuántas Déboras siempre están ahí para apuntalar y apoyar a los Barak? Se agradece. En el amor del Señor se agradece. Sirvan a Dios con temor y temblor siempre y acaten su voluntad, sobre todo en el aspecto de enseñar y ejercer autoridad. No vayan más allá de los límites, ni busquen llamatividad o captar la atención de los demás. Sean mujeres que profesen y vivan la piedad, para la honra de nuestro Dios. Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. 1 Corintios 14, del 33 al 35. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias por la instancia de exponer tu palabra. Te damos gracias también porque tú dispones el corazón, la mente, y das el discernimiento para ver lo que es escritural de aquello que no lo es. Y si hay impedimentos o algunas cosas que no se están hechas a la luz de tu palabra, no se están haciendo, permite tú que a través de esta misma, nuestras vidas puedan ser corregidas para honrarte, para darte la gloria solo a ti, para que nuestra vida sea bendecida por la obra de tu Santo Espíritu y podamos ser de testimonio a este mundo y el cuerpo de Cristo del cual formamos parte, podamos crecer y testificar a este mundo tan corrompido en esta época. Te adoramos y te alabamos y te damos la honra y la gloria por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas, por la invitación. Amén, pastor. Le damos gracias a nuestro Dios por la exposición de nuestro pastor Joel. Que el Señor lo bendiga grandemente a él y a su familia. Y nosotros ponemos en práctica todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a continuar nuestra reunión y vamos a cantar el himno de Afán. Adelante, mujeres cristianas, en el nombre de nuestro Señor, defendamos la Biblia preciosa, noble antorcha de luz celestial, que nos guía con gozo eternal. Adelante sin temor, en el nombre del Señor, contendiendo eficazmente por la fe y con gran valor, por la fe que rescata al pecador. Seamos puras y fieles en todo, a Dios Padre que nos rescató, que nos dio vida eterna por su Hijo, por su sangre vertida en la cruz, y con él caminamos en luz. Adelante sin temor, en el nombre del Señor, contendiendo eficazmente por la fe y con gran valor, por la fe que rescata al pecador. Que la sana doctrina en tu alma brille y fluya como un manantial, que edifiques tu hogar y la iglesia,
Amén. Vamos a dar término a esta reunión, a la primera reunión de AFAL, y le voy a pedir a nuestra hermana Ingrid Ríos que nos dirija la oración final. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos, Señor, en esta tarde las gracias, Padre amado, por las bendiciones, Señor, que tú has derramado sobre todos nosotros en este día. Primero, Señor, por tu salvación, Padre Celestial, por ser, Señor, hijas agradecidas, Padre Celestial, en esta tarde donde hemos podido, Señor, escuchar tu palabra, Señor eterno. Te pido que tú bendigas a nuestro hermano, a nuestro pastor Joel, Señor, a él, a su familia, a sus hijos, Padre Celestial, que le ayudes, que le des, Señor, siempre esa sabiduría para poder, Señor, exhortarnos a cada una de nosotras. Y también, Señor, a nosotras, Señor, como hijas fieles a tu palabra, Señor, poder poner en práctica en nuestra vida, Señor, en nuestras familias, en nuestros corazones también tu palabra. Bendice, Señor, a la directiva de AFAL, Señor amado, representada a nuestra hermana Jacqueline, a nuestra hermana Mariela, quien coordinó este devocional, y así también, Señor, a todas y a cada una de las hermanas, hermanos, jóvenes que nos han podido acompañar. Señor, que esta bendición, Padre Santo, nos acompañe a nuestros hogares y quédate con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, por acompañarnos en esta reunión. Las dejamos invitadas para la siguiente reunión, que es está en agosto, para que puedan conectarse también en esa reunión. Un saludo a cada una y bendiciones para todas.